La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa, La Última Llamada. Muy bien, en esta oportunidad estaré dando el cierre a lo que hemos estado haciendo un recorrido doctrinal y hemos estado tocando lo que son las 12 doctrinas bíblicas. En esta oportunidad estaré dando el tercer segmento de lo que es llamada y conocido como la doctrina de la Biblia. Ese es el tema con el cual estaremos cerrando esta doctrina. Y en esta oportunidad, en forma de introducción a lo que estaré hablando en los próximos 48, 50 minutos, es esta pregunta. Una pregunta que el mundo entero se ha hecho. A través de los siglos, desde el mismo tiempo que las escrituras fueron escritas y las escrituras fueron presentadas al pueblo de Dios, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La pregunta siempre ha sido esta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia inerrante, inefable y confiable? Estas han sido las interrogantes de que a través de los siglos el hombre se ha hecho. Y tal vez muchos de ustedes han escuchado estas palabras. La Biblia, lo que está escrito en la Biblia, no puede ser la palabra de Dios. Y el argumento que ellos usan es de que hombres, al igual que tú y yo, fueron los que escribieron la Biblia. Pero a esa respuesta y a esa controversia, yo quisiera en esta oportunidad agregar algo muy importante. Muy importante, y esto es en la manera en cómo las escrituras nos llegaron a nosotros. Cómo Dios, en su inmensa y bendita misericordia, pudo traernos su mensaje. Desafortunadamente, como una raza, como una sociedad caída, el Señor ya no tiene una comunicación directa con el hombre, al igual que lo tuvo con Adán allá en el huerto del Edén. Y por esa razón es que cuando en la caída del hombre, cuando Adán peca y es echado, porque la Biblia dice que el Señor lo sacó del huerto del Edén, pero había algo que separaba la santidad de Dios con el hombre, y ese algo se llama pecado, transgresión. Pero el Señor, en su misericordia, tenía y encontró la manera de cómo comunicar su mensaje, su palabra al ser humano. Y Él, en su soberanía, escogió esta manera que explicaré en 3 diferentes aspectos. Número 1, el Señor se reveló al hombre. Y cuando el Señor se revela al hombre, el Señor nos está trayendo su palabra a través de lo que es conocido como la revelación de Dios. Entonces, las escrituras nos llegaron por revelación. Luego,
Las escrituras también le llegaron al hombre, al ser humano, al que las escribió. Le llegaron a través de la inspiración. En otras palabras, cuando hablamos de inspiración, no fue el hombre el que se inspiró para escribir lo que ahora está escrito en este santo y bendito libro que tengo aquí en mis manos. Inspiración, muchos de nosotros lo conocemos desde el punto de vista secular, y eso es, por ejemplo, cuando un cantante dice, escribe una canción, me inspiré en mi novia, me inspiré para escribir esta canción o este poema en ciertas cosas, en cierta ciudad o en cierto momento u ocasión. Eso es lo que nosotros conocemos por inspiración. Pero cuando el Señor presenta su mensaje a través de la revelación de Dios directa al hombre, también el Señor le da la inspiración. En otras palabras, cuando estos santos hombres de Dios, 44 escritores de las benditas escrituras, fueron inspirados, y esto es algo muy importante a entender, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que ellos pudiesen, a través de esa inspiración divina, escribir y redactar lo que el Señor mismo les inspiraba a cada uno de ellos para que fuese escrito. Eso es lo que nosotros conocemos como la inspiración de las Escrituras. La otra manera como el Señor trató y sigue tratando con el hombre con su palabra es a través de la iluminación. Esos son los tres aspectos: la revelación, la inspiración y la iluminación. En otras palabras, cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de que el Señor iluminó la mente del hombre para que el hombre pudiese entender las Escrituras y para que el hombre pudiese tener un mejor conocimiento de quién es Dios y el por qué se reveló, el por qué se inspiró al hombre a escribir las Escrituras. Pero lo más importante es que también le dio la iluminación. Fuimos iluminados para poder tener este conocimiento que ahora tenemos de las Escrituras. Por eso la palabra nos habla y nos dice de que todos y cada uno de nosotros, todo aquel que ha sido nacido de nuevo, la palabra dice que nosotros llegaremos a la perfección y a tener la mente de Cristo. Escuchen bien, porque esto es algo poderoso. Cuando hablamos de que un ser humano pueda llegar a tener la mente de Cristo y que vamos a tener la mente de Cristo, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta oportunidad, eso es algo glorioso y maravilloso que solo la iluminación del Espíritu Santo de Dios en la mente y el corazón de un ser humano puede hacer. Es por esa razón de que el apóstol Pablo habla en el libro de los Corintios, primera carta de los Corintios, si mal no recuerdo, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla y dice que las cosas espirituales no pueden ser entendidas. La palabra dice no pueden ser discernidas. Discernimiento es lo que es conocido como entendimiento. Entonces el hombre carnal, el hombre natural no puede discernir las Escrituras. ¿Por qué? Porque la iluminación del Espíritu Santo de Dios no se encuentra en el hombre carnal o el hombre natural. Entonces, para que nosotros podamos entender las Escrituras, debemos de entenderlas desde el punto de vista espiritual. Y cuando hablamos del punto de vista espiritual, eso significa que todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador
y en su corazón, en su vida, mora el Espíritu Santo de Dios, usted y yo, amado hermano, tenemos esa iluminación divina para poder entender su palabra. Porque para el hombre natural y carnal, estas palabras, dice el apóstol Pablo, que son locura para ellos. Pero para nosotros, dice el Pablo, estamos hablando de tú y yo, de la iglesia, pero para nosotros es poder de Dios. Porque a través de ese poder es que podemos entender las Escrituras. Ahora bien, vamos a comenzar. Esto era una introducción de lo que vamos a estar hablando. En primer lugar, la pregunta siempre ha sido esta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Muchos dicen no. Muchos profesan, escúchame bien, muchos profesan creer que la Biblia es la palabra de Dios. Mas sin embargo, las mismas personas profesantes, no creyentes, porque hay una gran diferencia en el creyente y el profesante. El profesante dice ser, el creyente cree. El creyente cree que esta palabra es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros o cómo puede usted, que tal vez es nuevo, que tal vez acaba de recibir al Señor y no tiene un conocimiento teológico, no tiene esa iluminación que a través del tiempo el Señor le irá dando de una manera progresiva? ¿Cómo puede usted decirle a alguien cuando te hace esta pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Miren lo que el apóstol Pablo escribe a su amigo Timoteo, a este otro siervo de Dios, un defensor de la fe. Timoteo, el joven Timoteo, no tenemos la menor idea cuál era su edad, pero el apóstol Pablo se refiere a él como un joven. Entonces digamos que estaba joven, pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Esto es lo que el apóstol le dice a Timoteo, dando respuesta a la incógnita, a la gran pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Miren lo que el apóstol escribe a su amigo Timoteo y le dice, versículo 16 de segunda de Timoteo capítulo 3: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es algo poderoso. Sí, yo me exalto, me siento feliz, me siento contento, me siento seguro de que cuando yo leo estas palabras, yo entiendo y comprendo. Y no hay una tan sola mínima duda en mi mente o en mi corazón de que lo que estoy leyendo es directamente lo que el Señor, a través de su misericordia y a través de estos 44 hombres que escribieron los 66 libros de lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, de que esto no solo tiene confiabilidad. Y esta es una de las palabras que tenemos que ponerla en el contexto de lo que es la palabra de Dios. Siempre usamos, yo confío en ti. Muchos de nosotros como creyentes decimos, yo confío en el Señor. Pero tan pronto viene el problema, tan pronto viene el momento adverso, la angustia, el dolor, la tristeza, el engaño,
tantas cosas que pueden pasarnos a nosotros. Esa confianza que profesamos, porque les acabo de mencionar que hay una diferencia en el creyente y el profesante. Entonces, en ese momento, cuando la situación adversa llega a nuestra vida, perdemos esa confianza que profesamos tener en el Señor. Hay un canto maravilloso y el himnólogo escribe este canto que es poderoso y dice: puedo confiar en el Señor, que Él me ayudará. Pero cuando llega el momento de la prueba, muchas veces esa confianza desaparece. Entonces, la confianza que nosotros podemos tener en la palabra de Dios es eso lo que el apóstol Pablo está hablando y dirigiéndose no solo a Timoteo, porque esta carta no fue escrita a Timoteo por decir, fue escrita a Timoteo desde el punto de vista de un destinatario. Tenía que haber un destinatario para que esta carta pudiese llegar a alguien, pero esta carta fue escrita con el destinatario siendo Timoteo, pero fue escrita para nosotros, para la iglesia, para el pueblo del Señor. 2000 años después de que esta carta fue escrita, el Señor nos sigue hablando y nos dice: puedes confiar en mí, puedes confiar en mi palabra, puedes confiar que lo que está escrito es mi palabra, porque la palabra dice que fue inspirada por Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo a él no es que se le antojó escribir estos versículos, escribir estos renglones. Fue inspirado por Dios para que pudiese escribir estos versículos. Ahora, lo poderoso de lo que es la palabra de Dios, lo poderoso de lo que es la confiabilidad de las escrituras. Número uno, las escrituras son confiables porque el Señor nos dice a través de ella que toda escritura, y esto es lo más importante y lo más poderoso, toda, no alguna porción, no lo que a ti te conviene, no lo que a ti te favorece, no. La palabra de Dios es toda, es completa. Por esa razón es que, y no voy a tocar ese tema porque no estamos en ello, pero vale la pena mencionar, esa es la razón por la cual los falsos maestros nomás te predican de porciones de la Biblia, no toda la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero cuando alguien nomás toma una porción y otra porción, ellos lo están haciendo para acomodar sus pensamientos, sus ideologías y su manera en que ellos se conducen como falsos maestros de la palabra. Pero la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la confiabilidad que esa palabra nos da? La confiabilidad es esta: que esta palabra es útil. Escuche bien. Es útil para enseñar. ¿Por qué la palabra dice que es útil para enseñar? Porque cuando enseñamos, hay dos maneras de enseñar. Bueno, en este caso hay tres maneras de enseñar. Y con esto estoy haciendo un comentario que quizás le va a causar risa, pero más sin embargo tengo que decirlo. Hay dos maneras de enseñar y una tercera que voy a mencionar. Pero hay dos maneras de enseñar. Una es de la manera correcta y directa. Escuche bien, correcta y directa. Esa es una manera de enseñar. La otra manera de enseñar es incorrecto, pero directo. Y usted dirá: hermano Funes, ¿cómo es eso? Los falsos enseñan de una manera directa, pero incorrecta. Los verdaderos maestros de la palabra enseñan de una manera correcta y directa.
En otras palabras, no le quitan ni le ponen. Y si el hermanito, la hermanita que se sienta allá en las primeras filas del templo se molesta por lo que el pastor está enseñando o el predicador está enseñando, eso es su problema. Pero la palabra dice que toda la escritura es buena para enseñar. Ahora les dije que había una tercera manera de enseñar y aquí les va. Es que hay unos que no enseñan nada. Nomás hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no enseñan nada. Terminó la enseñanza y si le preguntas a uno de los hermanos que estuvieron recibiendo, por decirlo así, la clase, ellos te dicen, pues no sé qué fue lo que enseñó porque habló de todo. Entonces hay tres maneras de enseñar. Entonces las escrituras son útiles para enseñar. Pero también esto es lo más poderoso, que las escrituras son útiles para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amado hermano, en estos tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo hoy, uno de los grandes problemas que ahora tenemos es que tenemos predicadores, tenemos misiones, tenemos confederaciones, por decirlo así, de que ya no redarguyen al pueblo. Y déjeme ser más específico en lo que quiero decir. En muchas iglesias, acá en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una iglesia, una de las iglesias más grandes, es la más grande de los Estados Unidos. Esta iglesia es pastoreada por este hombre que se llama Joel Osteen. Este hombre lo dice a donde quiera que él va, que él no habla de pecado. Él no habla del cielo o del infierno. Porque él no está seguro si hay cielo o si hay infierno. Entonces, ellos ya no pueden redarguir, porque si en una iglesia no se te habla de pecado, no se te habla de santidad, no se te habla de arrepentimiento, es una iglesia muerta. Y déjeme decirte que nosotros servimos a un Dios vivo, y el Dios vivo no puede vivir en una iglesia muerta. Corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada para corregir. Y ahí es a donde le pisamos los callos a muchos. Porque cuando usamos y voy a decir esta palabra y es muy importante a entender. Cuando usamos la autoridad, no de José Funes, sino de la palabra. Cuando usamos la autoridad de la palabra para corregir, esto es algo que en muchas congregaciones, en muchas denominaciones ya no se está usando. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el que tengan un rebaño de personas, de hombres y mujeres que ellos están equipando para ir al cielo. Ellos no están en el negocio de equipar a personas para ir al cielo. Ellos están en el negocio de multiplicar sus ganancias, de multiplicar su negocio, de que hayan más feligreses. Voy a usar la palabra que usan los católicos, porque sinceramente eso es lo que son. Porque al cielo no van. ¿Por qué? Porque no están siendo equipados, no están recibiendo ninguna enseñanza en la cual se les redarguya ni se les corrija. Entonces, la autoridad de la palabra, la confiabilidad de la palabra de Dios, esa confiabilidad da autoridad. Autoridad para enseñar, autoridad para corregir y autoridad para redarguir. Y esto es lo más poderoso. Dice que es buena también para instruir en justicia. ¿Cómo es esto?
Dicho sea de paso, anoche estaba predicando en una iglesia acá en la ciudad de Greenville, Texas, y estaba hablando acerca de lo que es la fe del justo y cómo la justicia de Dios tiene un enlace profundo en nuestra obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, al igual que lo fue el patriarca, el siervo Abraham. Abraham fue un hombre obediente, obedeció a Dios, creyó en Dios, pero obedeció a Dios primero. Antes de irse de su parentela, el Señor le prometió una tierra, ni siquiera se la enseñó, ni siquiera le dijo te la daré, sino que se la prometió. En otras palabras, y él tomó la decisión de obedecer y irse. Obedeció y después creyó. Muchos dirán, no hermano, es al revés. Primero creyó y después obedeció. ¿Cómo está el mix? Sinceramente yo no lo sé. Lo único que sé es que cuando el Señor le habló, él obedeció y tuvo fe en las palabras del Señor. Ahora, ¿por qué él tuvo fe en las palabras del Señor? Porque su palabra es confiable. Eso es lo que se le llama la confiabilidad de las Escrituras. Cuando el Señor dice algo, lo promete. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor a ti te da una palabra y te ha dado una palabra en tu vida, es menester y es importante de que tú la sigas y que escuches la voz de Dios. Que escuches lo que Él te está hablando y te quiere decir, porque eso es algo poderoso, poderosísimo en lo que concierne a la confiabilidad de las Escrituras. Me gustaría también hablar acerca de lo que es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Y cuando hablamos de autoridad, amado pueblo, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de que esa palabra tiene un poder y una connotación de régimen. La palabra autoridad tiene una connotación de régimen. Y nadie puede regir si no tiene autoridad. Y nadie puede tener autoridad sin que se le haya sido dada o otorgada. En este caso, la autoridad de las Escrituras, la autoridad que las Escrituras tienen en sí mismas, es lo que el Señor un día le dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, cuando vino a esta tierra. Por eso Él dijo que Él era. Jesús es el único líder religioso. Y cuando digo líder religioso, lo estoy poniendo a un nivel que podamos entender a lo que yo me quiero referir. Él no es un líder religioso, por decirlo así. Él es el unigénito y verdadero Hijo de Dios. Mas, sin embargo, cuando uso la palabra líder religioso, es porque quiero dar a entender lo que muchos otros hombres que se han profesado ser enviados del Señor, han profesado ser personas que tuvieron una iluminación y una revelación del Señor directa para la humanidad. Y estoy hablando, y podría mencionar muchísimos nombres, pero me voy a limitar a unos 3. Por ejemplo, Mohammed dijo que él era el profeta de Dios, el enviado de Dios a la tierra. Pero Mohammed nunca dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Nunca lo dijo. Confucio, otro hombre que profesó ser un enviado de Dios a la tierra, tampoco él dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Nomás ha habido una persona, y ese fue
el Cristo encarnado, que dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Solo Él se atrevió a decir esta gran afirmación acerca de su persona. Vamos a continuar en unos breves segundos. Vamos a tomar un corte. Gracias por su amable atención y los esperamos en unos breves segundos. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Bienvenidos una vez más y gracias, amados hermanos, por mantenerse en sintonía de su programa, La Última Llamada. Estaba en el segundo punto acerca de lo que es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Y cuando hablamos de autoridad, acabo de mencionar de que la autoridad tiene un régimen. Y ese régimen no puede llegar a un ser humano, al menos que ese régimen sea otorgado por alguien. En este caso, quiero tomar esta lectura con respecto a lo que es la autoridad de las Escrituras. Esto es poderoso lo que el escritor del libro de Hebreos, escribe en el capítulo 1, versículo 1. Esto es algo poderoso con respecto a lo que es la autoridad de quien habla, porque es importante entender de que cuando una persona habla con autoridad, esa persona tiene que tener esa personalidad, la cual trae la autoridad que es dada a través de las Escrituras, en este caso a través de Dios mismo. El escritor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es algo poderoso a entender, porque voy a seguir leyendo, pero quiero detenerme un poco acá. Dice que Dios habló de muchas maneras y de muchas veces a los padres. Está hablando a los judíos, al pueblo judío, les habló a través de los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora Pablo está haciendo, y perdónenme que dije el apóstol Pablo, pero ustedes saben que en el ámbito teológico muchos pensamos que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Mas sin embargo, el escritor no menciona que fue Pablo, que él haya sido, pero bueno. En estos tiempos, en estos postreros días, nos está hablando por el Hijo, haciendo una distinción de que primero habló a través de los profetas a los padres, a los antepasados, mas ahora en los postreros días, Él no solo nos está hablando a través de su palabra, pero ahora Él nos habla a través y por el Hijo. Esto es lo poderoso de este versículo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es algo poderoso, pueblo amado. Es algo poderoso para entender lo que es la autoridad de las Escrituras.
el poder que hay en las Escrituras. Ahora, el escritor de Hebreos dice que el Señor, Dios Padre, les habló a sus antepasados a través de los profetas. Pero ahora en los postreros días, en otras palabras, en los postreros días, el Señor dijo: ya no le hablaré a mi pueblo a través de los profetas. Voy a mandar a mi Hijo, voy a mandar a mi unigénito Hijo al mundo para que Él hable y deje su doctrina. En otras palabras, la doctrina de Dios Padre. Por eso Cristo, cuando fue cuestionado con respecto a lo que Él enseñaba y a su doctrina, el Señor dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. En otras palabras, Cristo está diciendo: yo estoy hablando lo que mi Padre me dio que hablase, y esa es la doctrina de la cual yo estoy compartiendo con ustedes. Ahora, esto es poderoso y esto es lo que tiene que hacernos sentir privilegiados. Esto es un honor glorioso de que en los postreros días Dios Padre le está hablando a la iglesia a través de su Hijo. No a través de los profetas, a través de su Hijo, a través de la palabra. Luego dice: a quien Él constituyó heredero de todo. ¿A qué se refiere Dios Padre cuando dice heredero de todo? Se refiere a que Cristo es la misma esencia de Dios Padre. En otras palabras, Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, al igual que Dios Padre. Y Él es el heredero, en el cual la palabra dice que no solo creó todas las cosas, te creó a ti, me creó a mí, y creó este falso universo que ahora vemos, en el cual vivimos. Él lo creó. No solo lo creó, sino que dice que lo sustenta en la palma de su mano, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, la pregunta es: ¿quién es Él? Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto Él tiene la autoridad en la palabra. Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. La autoridad de la palabra. Ahora, tú y yo, como siervos del Señor, no tenemos esa autoridad. Nosotros no tenemos una autoridad creativa. No podemos crear de la nada algo que llegue a existencia. No podemos. No tenemos esa autoridad. Pero sí tenemos la autoridad de poder enseñar, reprender, redarguir, instruir a cualquier persona, llámese en la iglesia, llámese en la calle con sus amigos, en su colegio, en su trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad que nos ha sido otorgada por el Hijo, porque ahora Él es el que nos habla a través de su palabra. Yo no sé si tal vez en este momento alguien de nuestra audiencia está entendiendo o no entiendes lo que es la autoridad de la palabra. Hay poder en la palabra. Por eso Cristo, cuando ora por sus discípulos, ora a su Padre, a Dios Padre, y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Si no me equivoco, es capítulo 17 del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 7. Cuando el Señor le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, es confiable, es infalible, es inmutable, es inerrante. Por lo cual, a través de ella, nosotros no solo podemos ser instruidos y enseñados, sino que también la palabra dice que el Señor mismo está diciendo que nosotros somos santificados a través de su palabra, a través del poder de la palabra. Ahora bien, hay otro punto que quisiera tocar con respecto a la gran incógnita, a la gran pregunta que el mundo se hace. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia inefable, confiable?
inerrante, infalible? Esas son las preguntas que el mundo se hace. Ahora, ¿por qué se hacen esas preguntas? En primer lugar, porque en el momento que ellos estudian la palabra y leen la palabra, ellos no están leyendo la palabra para ser instruidos o para ser corregidos, sino que la están leyendo para indagar y encontrar errores. Y por eso es que estamos hablando de lo que es la inerrancia de la palabra. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito y le hace unas recomendaciones. Le hace unas recomendaciones a uno de sus discípulos, podríamos llamarle. Y cuando él habla de lo que es la fidelidad de la palabra, le dice esto en el versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escribiéndole Pablo a su siervo, voy a leerlo desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, para que tengamos un mejor entendimiento. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Esto es poderoso, pueblo amado. Dios nos está dando una esperanza. Y luego el apóstol confirma de la vida eterna, la cual prometió Dios. Y dice que no miente, prometió desde antes de la fundación del mundo. Esto es poderoso. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es: Tito, nuestro Dios, el Dios que yo te presento, el Dios que yo predico, al Dios que yo he dedicado mi vida. Pablo dejó todo atrás por seguir al Señor. Dijo que todo lo que él tenía y todo lo que él conocía, para él le era basura. ¿Sabe una cosa? Que en la traducción de lo que esta palabra basura fue traducida en español, no es necesariamente lo que en el original griego significa. Lo que el original griego significa cuando la palabra basura fue traducido es excremento. Eso es lo que Pablo está diciendo en el original, que lo que él antes fue. Escúcheme bien, y Pablo tenía un currículum tremendo. Pablo fue un maestro, Pablo fue un fariseo, Pablo fue un maestro, un discípulo de quizás el rabino más poderoso y más conocido de aquellos tiempos. Pablo fue un miembro del Sanedrín. Y Pablo tenía tantas cosas y dice: todo eso lo dejé atrás. Para mí es pérdida, es basura. Eso es lo que Pablo dice. Ahora le dice a Tito: pero quiero que tú entiendas esto, que el Dios que yo te predico, Él que no miente. Entonces, la naturaleza de Dios con respecto a la inerrancia de su palabra es que el Dios al cual tú y yo servimos, al cual tú y yo hemos creído y ahora conocemos, ese Dios no miente, no puede mentir. En Él no hay mentira, en Él no hay falsedad, en Él hay verdad y hay luz. Y por eso es que Pablo le escribe a Tito estas palabras y le dice: el Dios que no miente, el cual nos escogió desde un principio. Algo muy poderoso. Y déjenme encontrar, a ver si aquí rápidamente quiero encontrar a lo que Pablo ahora se refiere
A lo que Pablo ahora se refiere con respecto a lo que es ese privilegio que ahora nosotros tenemos cuando Pablo dice de que ahora el Señor nos habla a nosotros a través del Hijo, nos habla a nosotros ya no por los profetas, sino a través del Hijo, y lo que ahora escrito está. Entonces, esa confianza que Pablo le está dando a Tito, eso es lo que nosotros conocemos como la inerrancia de las Escrituras. Las Escrituras no pueden errar, porque ellas proceden y fueron inspiradas por un Dios que no miente, y que no solo no miente, sino de que antes de que el mundo, que todo el planeta Tierra, todo el planeta cósmico, todo el vasto universo que ahora nosotros conocemos, antes de que eso fuera formado, el Señor ya nos había escogido y no nos ha mentido. Ahora el mismo apóstol Pablo, ahora le escribe a Timoteo en el libro de Efesios. Miren, esto es algo poderoso. Miren lo que ahora el bendito apóstol de Dios le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es algo poderoso a entender. En primer lugar, Él nos escogió y nos bendijo en lugares especiales, en lugares celestiales. En otras palabras, tú y yo, que formamos parte del cuerpo de la iglesia, tú y yo tenemos un privilegio glorioso, porque tú y yo fuimos escogidos y bendecidos desde antes de la fundación del mundo, porque los lugares celestiales no están en el planeta Tierra. Los lugares celestiales existen, como dice el himnólogo, más allá del sol. Más allá del sol yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Un bello himno al Señor. Entonces el Señor nos bendijo en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que es conocido como la inerrancia de las Escrituras. Él no miente, y si Él dijo eso es porque así es. Ahora mira bien lo que dice en el versículo 4. Esto es maravilloso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, y habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en el puro afecto de su voluntad. Esto es algo que muchas personas no entienden. En primer lugar, el Señor nos escogió. Amado pueblo del Señor, la palabra escoger tiene una connotación tremenda, porque cuando escoges, tú escoges de en medio de. En otras palabras, cuando el Señor dice que nos escogió, es porque habían otros, pero te escogió a ti. Es como cuando, y esto va para las damas de casa, las esposas, nuestras esposas, cuando van al supermercado y van a comprar, qué sé yo, una naranja, ellas ven el montón de naranjas, pero ellas escogen ciertas naranjas. No las agarran todas, las escogen. Pero si nomás hay una, ellas no pueden escoger, agarran la que ahí está. El Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nos escogió, dice que nos predestinó. En otras palabras, lo que el Señor nos dice en las Escrituras acerca de sí mismo, de quién es Él, su naturaleza y su poder, su majestad y su señorío. Entonces,
cuando Él dice de que nos escogió y nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es algo poderoso, lo que la siguiente parte de este versículo dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, lo que el Señor, lo que la palabra nos está diciendo, el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que nosotros conocemos como el señorío de Dios, soberanía de Dios, porque Él es un Dios soberano, y en su soberanía, en su puro afecto, Él nos escogió. ¿Qué privilegio más grande? ¿Qué privilegio más grande es el que tú y yo tenemos? De que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. De que ahora podemos decir: yo fui escogido en el amado. Fui escogido por Cristo en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía. Tú que me estás viendo a través de estos medios, a través de la televisión, o tal vez escuchándonos en la radio, tú tienes ese privilegio, ese glorioso privilegio de decir: yo soy un hijo del Dios verdadero, del Dios inmutable, del Dios confiable, del Dios inerrante, del Dios poderoso y del Dios que no puede cambiar. Él es inmutable, Él no cambia. Y en su naturaleza, Él es amor, Él es luz, Él es verdad, Él es vida. Y esa vida es la que Él tiene preparada para ti, vida eterna. Si tan solo te atreves a creer y poder darle una respuesta a la gran incógnita del mundo: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia confiable, inerrante, inmutable, infalible? Todas esas respuestas. Espero que hayamos tenido un mejor entendimiento de lo que en sí es la palabra de Dios y lo que Él nos dice y nos habla a través de su palabra. Es algo poderoso, porque el mundo, la sociedad en la que ahora vivimos, en el mundo en el que ahora nos movemos, el mundo en el cual ahora estamos prácticamente a punto de partir de este planeta Tierra. Como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos esa promesa que Cristo le dijo a sus discípulos, que le era necesario irse, que era menester, en otras palabras, nos convenía que Él se fuera, pero Él se iba a preparar un lugar para que a donde Él estuviese, nosotros pudiésemos estar. Y Él dijo: y regresaré una vez más, y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo esté, vosotros podáis estar. Esas son las promesas de Dios. Esa es la palabra infalible del eterno Dios de Israel. Amado pueblo del Señor, ha sido un privilegio en esta oportunidad el poder compartir con ustedes acerca de lo que es la infalibilidad, de lo que es la inerrancia, la confiabilidad y la autoridad de las Escrituras. Es algo que me llena de emoción, es algo que trae un consuelo a mi vida, a mi corazón, el saber de que al Dios que yo he creído, al Dios que yo predico, al Cristo que yo predico, ese es el Cristo
que dejó promesas para su iglesia, dejó promesas para nosotros como hijos de Dios, dejó promesas para todo aquel que le fuese fiel, que un día Él podría llamarnos y decirnos: siervo fiel, pasa, entra al gozo de tu Señor. La próxima serie que estaremos tocando, estaré hablando acerca de los eventos proféticos, de los eventos finales. Amado pueblo, amada iglesia, este es el momento en el cual como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo escogido, como nación santa, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que somos una nación santa, somos un pueblo escogido y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y fuimos escogidos no solo para recibir vida eterna, sino que para que podamos llevar estas nuevas de salvación, para que podamos llevar este mensaje allá al pueblo, que podamos llevar este mensaje allá tal vez en los lugares más remotos, llámese televisión, llámese radio. El propósito de este su servidor, el evangelista José Funes, y ministerio La Última Llamada, es poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje que transforma vidas, este mensaje que cambia el corazón del hombre, que sana heridas y que puede restaurar tu vida, tu mente, tu corazón, si te atreves a creer de que el Cristo que te he presentado en esta oportunidad es el Cristo glorioso, el que dijo que era el Hijo de Dios. Y yo lo he creído en mi corazón, lo sé en mi corazón, de que el Cristo que yo te predico es el Cristo que un día regresará, porque Él dijo que un día venía. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos, a la iglesia en Tesalónica, les dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, sonará esa trompeta. Porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que tengamos el privilegio, el glorioso privilegio de no ver la muerte natural, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Esa es la promesa, esa es su palabra, eso es lo que el Dios que no miente, el Dios que no puede, en su naturaleza, Él no puede mentir. Hay algo que Dios no puede hacer. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero hay algo que Dios no puede hacer, y eso es mentir, porque no está en la naturaleza de Él. Su palabra es fiel. Lo que tengo acá en mis manos, esto se llama la Biblia, la palabra de Dios, en la cual no hay mentira alguna. Ha sido un privilegio, una vez más, el poder compartir con ustedes. Una vez más, recordándole, ministerio La Última Llamada puede comunicarse con nosotros de las diversas formas. En las pantallas podrán ver la manera en que puede comunicarse de una manera personal conmigo a través de una llamada telefónica. Mi número de teléfono aparecerá en las pantallas. También cómo poder comunicarse con nosotros a través de sintonizar nuestra radio, la radio La Última Llamada, radio en línea, y también cómo poder entrar a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Facebook. Pueblo del Señor, si el Señor no ha venido, muy pronto nos estaremos viendo. La próxima semana tendremos un programa muy diferente con respecto a lo que son los eventos finales y el arrebatamiento de la iglesia, porque eso viene. Si el Señor no ha venido, yo nomás les digo Maranata, y que el Eterno les bendiga. La Última Llamada con el evangelista José Funes. La Última Llamada